a un nuevo video. Vamos a hablar acerca de un caso que tiene que ver con una chica mayor de edad que, si bien estaría estudiando y esto en principio le permitiría acceder a una cuota alimentaria, vamos a ver qué es lo que sucede en este caso. Recordemos que el artículo 658 del Código Civil y Comercial Argentino establece que la obligación alimentaria se extiende o se puede extender hasta los 21 años de edad. Pero el artículo 663, titulado bajo el nombre Hijo o hija se capacita, permite extender esa edad hasta los 25 años en caso de que la persona, varón o mujer, se encuentre cursando estudios universitarios y no tenga los medios suficientes para poder mantenerse. Pero esto es una causal de excepción. Va a tener que demostrar, va a tener la carga de la prueba, es decir, que va a tener que demostrar esa persona ante el Poder Judicial que no cuenta con los medios suficientes para mantenerse porque se encuentra estudiando y eso no le permite trabajar en relación de dependencia o tener algún tipo de trabajo que le permita su subsistencia y de esa manera poder adquirir aquellos productos o contratar servicios básicos que necesitan las personas. Entiéndase comida, alimentación, pago de alquiler y demás, entre otras cuestiones. Así que ahora vamos a ver un caso, un fallo, y vamos a ver si estamos de acuerdo, qué conclusión podemos tener al respecto. Bueno, entonces aquí tenemos las partes, LGJ y MET sobre divorcio vincular por presentación conjunta, Tribunal Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Corrientes. Entonces tenemos el máximo tribunal de la provincia de Corrientes, que es el que va a intervenir en estas actuaciones. Bueno, entonces, Superior Tribunal de Justicia. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar en este caso? A la cuestión planteada, el señor ministro doctor Guillermo Horacio Segman sostiene que la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comerciales y la segunda instancia, la Sala 3, rechazó el recurso de apelación deducido por la señorita M. Entonces, en primera instancia, la segunda instancia, la Cámara no le da la razón. Y en su mérito confirmó la sentencia de primera instancia. Entonces, tanto en primera instancia como en segunda instancia, no se le da la razón a la actora, quien solicita esta cuota alimentaria, que decretó el cese, es decir, la culminación o el fin de la cuota alimentaria fijada a su favor en un 20% de los saberes que percibe su madre, ordenando el levantamiento del embargo trabado a dichos fines. Recordemos que el embargo es una medida cautelar que tiene que cumplir con determinados requisitos, ¿no? Pero similitud en el derecho, peligro en la demora. La alzada entonces fundó su postura, recordando que respecto de los hijos mayores de edad como regla, la obligación alimentaria se extiende hasta los 21 años de edad, que es lo que dice el artículo 658. Y a partir de allí, para que proceda la continuidad, deberá el alimentado acreditar, es decir, que quien solicite la cuota va a tener que probar que continúa cursando sus estudios o preparándose en forma profesional un arte u oficio sin distinción alguna y que esa actividad le impide, es decir, no le posibilita proveerse de los medios necesarios para sostenerse independientemente. Entonces, ¿cómo tiene que cursar? Eso, por la carga horaria que tiene, le impide conseguir un trabajo para sustentarse a sí mismo. Agregó que incluso a fin de evitar el ejercicio abusivo del derecho del o la hija, recordemos que el ejercicio abusivo de un derecho es aquel que excede los límites de la moral, las buenas costumbres, la buena fe, como obrar con cuidado y previsión o con la diligencia debida y esperada. Es el hijo o la hija la que tiene que probar también las necesidades que no puede satisfacer y el cumplimiento regular del plan de estudios. Entonces va a tener que acreditar dónde estudia, qué carga tiene y cuáles son las necesidades básicas elementales que no puede satisfacer por ese motivo, justamente estar estudiando. De tal manera se encuentra a cargo la acreditación de dichos extremos y no encabeza el progenitor o progenitora, ni cabe ser suplido de oficio. Entonces lo que nos dice es que
de ninguna manera va a ser el progenitor o progenitora quien va a tener que probar y tampoco va a ser el juez el que se va a encargar de esto. Entonces nunca va a proceder esto de oficio y quien alega un hecho lo debe probar. En principio se aplica la carga estática de la prueba del 377 del Código Procesal, sin posibilidad de que haya lugar para la carga dinámica de la prueba, este concepto moderno, que tiene un video para que lo puedan ver, que establece que tiene que probar que en mejores condiciones se encuentre. Aquí se aplica la carga estática de la prueba, quien alega un hecho lo tiene que probar. Si no lo prueba, no se le va a dar lugar o no se le va a asistir de razón. Continúa diciendo que en este caso, si bien fue comprobado que cursaba estudios, hubo extremos no satisfechos suficientemente. Entonces, la peticionante logró probar que se encontraba cursando estudios, pero no fue suficiente. Es decir, no pudo acreditar cuál era la carga horaria, si el cursado era regular, es decir, si cursaba continuamente, qué fechas, qué días, y si le permitía la búsqueda de un trabajo rentable. Tiempo restante de finalización, regularidad del cursado y avance en la carrera. Todas estas cuestiones no pudo probarlas. Solamente probó que se encontraba cursando estudios, pero lamentablemente no pudo probar la carga horaria, la regularidad, el tiempo restante que le faltaba de la carrera y en qué año estaba, cuánto tiempo llevaba cursando. Y por supuesto, si esto realmente le impidía o no conseguir un trabajo rentable que le permita su subsistencia. Con respecto a la afección a la salud que aqueja a la incidentada, se deja salvo que ello no le impide una vida de relación, como ella misma lo reconoce, y que por lo tanto conserva su capacidad, atribución específica, para desarrollarse personal y académicamente y como para obtener un trabajo rentable. Entonces, no hay ningún tipo de impedimento que le dificultaría o imposibilitaría obtener un trabajo rentable y poder eh, procurarse lo necesario para su subsistencia. Destacó lo expresado por la incidentista en la audiencia desarrollada. Entonces, obviamente disconforme, no a gusto con esto, la incidentada interpuso los recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley que nos ocupan. Recuerden, recursos extraordinarios que se van a plantear ante la Corte Suprema. Recuerden ver los videos acerca de recurso. En este caso de nulidad e inaplicabilidad de la ley, que resultan admisibles por falta de fundamentación, inadmisibles por falta de fundamentación en los términos que las normas proponen. Entonces, van a ser inadmisibles porque gozan de un defecto formal de fundamentación. Entonces, no van a ser declarados procedentes porque no cumplen con ese requisito de probar los extremos que se solicitan. En primer lugar, no se denuncia que el pronunciamiento impugnado padezca la existencia de ninguno de los vicios que el artículo 285 del Código Procesal Civil y Comercial prevé como causas específicas. Esto quiere decir, nos referimos a la incongruencia, no concurrencia de mayorías concordantes y o ausencia de fundamentación, con lo cual el recurso de nulidad extraordinario carece de sustancia como tal y deviene inatendible. Entonces, al no cumplir con los recaudos del artículo 285, esto queda totalmente desestimado el recurso planteado. En segundo lugar, el memorial de agravios vinculados al recurso de inaplicabilidad de ley, ninguno alcanza para ilustrar, ni aunque sea en forma mínima, los supuestos excepcionales que lo habilitan, artículo 278 del Código Procesal Civil y Comercial, no pudiendo ir más allá de meras discrepancias con la decisión como tales, no autorizan acceder a esta instancia extraordinaria. Entonces, no cumple ni con los vicios del 285 que prevén estas causales específicas, ni con los supuestos claramente restrictivos y limitados, extraordinarios y excepcionales que habilitan conforme al artículo 278. Así tenemos entonces que, por un lado, se agravia porque no se consideró la conducta procesal de las partes, la que como tal puede funcionar como mecanismo que pueda corroborar otro tipo de pruebas. Luego alude en forma genérica, es decir, no concreta o precisa o determinada,
a la emergencia sanitaria y al aislamiento. Entonces, como que quiere echarle la culpa en forma genérica, sin ser precisa y específica sobre el punto, a la emergencia sanitaria y el aislamiento producto de esta pandemia que estamos atravesando del coronavirus. Problema común del que nadie puede estar ajeno. El tema es que es un problema general que podría afectar a cualquiera, pero tendría que especificar en qué punto y por qué motivos, entiendo yo, lo afectaría. Por lo tanto, no es suficiente estar inscrito en la matrícula, justificar la aprobación de determinadas materias y tampoco hace la cuestión la circunstancia de que haya la alimentada cambiado de carrera. Lo puntual es que en el caso, la justificación del horario de cursada que le impide realizar una actividad rentada para sostenerse en forma independiente. Entonces, no justifica su horario de cursada. Lo único que hace es acreditar que está estudiando, pero estos extremos que vimos no lo acreditan. Por lo tanto, es insuficiente la prueba presentada. Por lo tanto, el 377 lo cumple en forma deficiente. Entonces, hasta ahora concluiríamos que no le corresponde esa cuota alimentaria porque no probó todos los extremos que tenía que probar. Por lo tanto, esos recursos de inaplicabilidad y de nulidad de la ley son inadmisibles. En consecuencia, es manifiestamente insuficiente el escrito impugnativo, que solo traduce una crítica generalizada y subjetiva, es decir, esa crítica tiene que ser concreta, precisa y responder a parámetros o causales objetivas y no subjetivas, no seguida de la acabada demostración del yerro injudicando o de lógica en la motivación del fallo recurrido. Entonces, no argumenta eh, como corresponde con doctrina y jurisprudencia y por supuesto otro tipo de pruebas, documental en su mayoría o testimonial que se encuentra cuáles son las cargas horarias que tiene y que en virtud de estar estudiando esto le impide conseguir un trabajo para sustentarse y que por lo tanto necesitaría ese 20% de la cuota. Y aquí por supuesto cita el fallo que ven aquí, Raúl Conguilla Alejandro Marcelo y Guilia Adriana Beatriz sobre ejecutivo. Entonces, por las consideraciones expuestas hasta el momento, y si este voto resultare compartido con la mayoría necesaria de mis pares, va a corresponder declarar inadmisibles, desestimar entonces, los recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley interpuestos. Entonces, no hacer lugar a estos recursos por las causas o motivos que hemos visto hasta ahora, con costas a la parte vencida, a la parte que resultaría derrotada, sin honorarios para las letradas de la parte recurrente por lo inoficioso de la labor cumplida. Entonces, sin tener que pagarle honorarios a las letradas de la parte recurrente por el tema de la labor cumplida que no ameritaría una remuneración. Y cita el artículo 34, inciso 5 del Código Procesal Civil y Comercial, regulando sí los honorarios, el pago para los doctores que menciona aquí, en forma conjunta en determinado porcentaje. El doctor ministro Guillermo Morán comparte los fundamentos. También el señor Luis Eduardo lo hace. A la cuestión planteada, el señor ministro Eduardo Gilberto Pansieri también termina adhiriendo al voto de Guillermo Omar Seman. Y a la cuestión planteada del señor ministro Alejandro Alberto Chaín también termina adhiriendo. Por lo tanto, se declaran inadmisibles, improcedentes y se desestiman los recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley que son interpuestos con costas a la vencida y se regulan los honorarios correspondientes como vimos. Así que sin más, espero que les haya gustado este video donde a la peticionante le terminan denegando la cuota alimentaria por no haber probado en forma suficiente todos aquellos recaudos que establecen estos artículos que vimos del Código Procesal para ser beneficiaria de la cuota alimentaria en este 20% y por lo tanto se le termina sacando esa cuota alimentaria. Así que sin más, un saludo muy grande y nos vemos en un próximo video.